Chicos, volvemos, 2:10, hora exacta. Volvemos. Listo. Ya chicos, hemos vuelto. ¿Están ahí para poder continuar? Listo. A ver, seguimos pues. Ya hablé de los aportes de la India y ahora hablemos de su escritura. En la India, la lengua litúrgica, sus textos sagrados, sus más antiguos libros literarios van a ser escritas en sánscrito. El sánscrito es la lengua litúrgica de la India. Acá tenemos un carácter de esta escritura sánscrita. En sánscrito están escritos sus textos sagrados como los Vedas. Y en sánscrito están escritas sus más famosas epopeyas literarias. El Ramayana y el Mahabharata son sus epopeyas literarias más famosas, comparadas con la Ilíada y la Odisea. Son como la Ilíada y la Odisea, pero de Oriente. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos entendido esto del sánscrito, ahora hablemos de la arquitectura. En la India destacaron unos templos en forma de túmulo para conservar los restos de Buda y de los iluminados en esta religión. Esos templos se llaman estupas, son los famosos templos budistas. Según la tradición, el rey, el emperador que más estupas construyó se llamó Ashoka. Según la leyenda, Ashoka construyó más de 60.000 estupas. Una cifra que obviamente es imposible, pero la leyenda habla de su interés por construir ese tipo de estructuras. Ya está. Bueno, ya tenemos la escritura, ya tenemos la arquitectura, y ahora vamos a lo que viene a ser sus sistemas religiosos. El hinduismo, no hagas bulla, es mi perrita. El hinduismo es un sistema religioso que tiene millones de dioses, pero millones, ¿eh? El dios principal de esto dentro de esta concepción es Brahma. Este es el famoso dios Brahma, que es el dios de la creación. El dios Brahma tiene 4 caras, como puedes darte cuenta, 4 brazos, y de las partes de Brahma surgen los distintos grupos sociales que configuran la población de la India. De la boca de Brahma surgen los brahmanes, que son los sacerdotes. De los brazos de Brahma surgen los kshatriyas, que son los nobles. De los muslos de Brahma surgen los valses, que es el pueblo. De los pies surgen los sudras, que son los siervos esclavos. Este sistema de organización social se llama sistema de castas. Y ese sistema de castas justifica las diferencias sociales, adjudicando a cada quien su lugar en la sociedad de acuerdo al lugar del cuerpo de Brahma de donde procede. Si tú eres un campesino, morirás siendo un campesino. Siendo un buen campesino, cumpliendo tus obligaciones, pagando tus impuestos, sirviendo a tus señores, tú en la otra vida, tu alma se purifica y serás un kshatriya. Siendo un correcto kshatriya, en la otra vida, su alma serás un kshatriya, un noble. Siendo un kshatriya, correctamente, tu alma será purificada y en tu otra vida serás un brahman. O sea, en el mundo de las castas no hay ascenso social. Si naces campesino, morirás siendo campesino y en tu otra vida podrás ascender socialmente. Obviamente esto es mentira, ¿no? Y es una forma de justificar las jerarquías sociales en base a principios religiosos. Ese es el sistema de castas. ¿Qué ocurría cuando dos castas distintas se cruzaban racialmente? Si los brahmanes y los kshatriyas se cruzan y tienen un hijo, ese hijo será marginado y separado del sistema de castas para convertirse en un dalit, también llamado paria, los impuros, los que nacen con un chakra sucio,
producto de la combinación de dos castas distintas en el mundo de la India, es un tabú. Este personaje será marginado y se le dará las peores funciones consideradas humillantes, como por ejemplo trabajar con excremento, limpiando establos, limpiando baños públicos o trabajando con cadáveres de vaca, que en la India trabajar con cadáver de vaca es una actividad impura, por si acaso. Listo, hijo mío, ese es el famoso sistema de castas. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió, chicos? Por favor, verifiquen. Voy a repetir las ideas claves. El sistema de castas divide la población en distintos grupos surgidos del cuerpo del dios Brahma. Fue creado para justificar las diferencias sociales, evitando el ascenso de un grupo social. Si es que dos grupos sociales distintos tienen una descendencia, esta descendencia es proscrita y convertida en el grupo más marginado, conocidos como los Dalits o hindúes. Listo. El sistema de castas era injusto y fue criticado por un reformador político y religioso. El hombre que critica el sistema de castas y lo denuncia es un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Acá está. Siddhartha Gautama, este famoso príncipe, era un kshatriya, era un noble, vivía en grandes comodidades, pero muy pronto quiso entender el significado de la vida, sobre todo quería entender por qué la gente sufre, y abandonó su vida de lujo y se fue a vivir como una seta, en pobreza y en mendicidad. Meditando descubrió por qué el ser humano sufre, y una de las causas para el sufrimiento es el deseo. Si tú quieres librarte del sufrimiento, tienes que eliminar el deseo de tu alma, pues que el deseo es un engaño. Cree que tu felicidad se logrará cuando cumplas ciertos anhelos. Y Siddhartha dice falso. El anhelo no es sinónimo de felicidad, solamente te da una satisfacción momentánea que es reemplazada por otro deseo. Y parece que la felicidad, siguiendo deseos, nunca es alcanzada. Te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que más deseas ahorita tú? Ingresar. Creen que ingresando serán felices y no es así. Tendrás tu fiesta de cachimbo, te sentirás orgulloso una semana y de ahí viene la universidad, con tus amanecidas, con la tesis, con los exámenes, jalando cursos, suplicando al profesor. Cuando egreses seré feliz, vas a egresar y comienza el mundo laboral y dices, no, todavía no soy feliz, no me siento logrado. Quiero posgrado, terminarás tu posgrado. ¿Eso te hará feliz? No. Un cartón no es sinónimo de felicidad. Bueno, quiero tener una familia. Tienes tu familia y de repente los problemas familiares. Tienes un hijo drogo, una hija que abandona la casa, un esposo infiel. Ni la familia, ni los grados, ni la educación me hicieron felices. Es que ese es el deseo. El deseo es un engaño de la mente que cree que la felicidad se basa en el cumplimiento de anhelos. Y esa no es la felicidad. La felicidad es el disfrute de la existencia y la conciencia del aquí y del ahora. Disfrutar la existencia en su estado presencial es la felicidad y no puedes ser feliz si no tienes paz interna. ¿Cómo? Sí, las propuestas de Buda siguen muy vigentes. ¿Cómo se alcanza entonces la felicidad? A través de la constante meditación, eliminando el deseo y haces que tu alma ingrese en un estado de imperturbabilidad ante el sufrimiento, un estado de indiferencia al sufrimiento llamado nirvana. El nirvana no es el cielo, simplemente es un estado del alma y de la conciencia, libre del deseo y por lo tanto exenta del sufrimiento. Buda dice que cuando se llega a esto, te das cuenta que en realidad el sufrimiento no existe, es una invención de un alma enferma, de una mente enferma. Muy bien. Una vez que hemos terminado esto, pasamos a los periodos históricos.
Chicos, ¿se entendió cómo funciona esto del nirvana? Por favor, verifiquen. Por favor, verifiquen. Muy bien, Helen. Muy bien, Linor. Ahora pasamos a los periodos históricos. La primera civilización de la India surgió en el valle del río Indo y por eso es llamada la civilización del Indo. También conocidos como pueblos drávidas, porque hablaban ese tipo de lengua. El pueblo drávida, porque esa es su lengua, las lenguas dravídicas. El pueblo drávida. Los drávidas son de tez oscura, son de mediana estatura, de nariz ancha. Se parecen mucho, si has visto Los Simpson, a Apu, el dueño del minimarket de esta famosa serie. Así son los drávidas, son los morenitos de la India. Ellos son los primeros constructores de ciudades en su región. Ellos van a construir las primeras ciudades planificadas, Harappa y Mohenjo-Daro. Estas ciudades aparecen en el 3300 a.C. y son contemporáneas a la ciudad de Caral en los Andes, cuando Caral surgía como centro ceremonial en los Andes, se construía Mohenjo-Daro y Harappa en la zona de la India. Así que están entre las primeras ciudades del planeta. Sin embargo, estos pueblos drávidas van a ser invadidos por un grupo étnico guerrero llamado los indoeuropeos, también conocidos como arios. Adolfo Hitler dicen que los arios, son la raza superior y hablaban de la supremacía de este grupo étnico. Hombres rubios, de estatura elevada, fornidos, musculosos, invaden la India y someten a los drávidas y los expulsan hacia el sur, haciendo uso de su mejor tecnología, el hierro, los carros de guerra. Estos arios se apoderan del norte y por eso es que en el norte de la India la mayoría de gente es blanca, descendientes de los indoeuropeos, y en el sur la mayoría de la gente es de tez oscura, descendientes de los pueblos drávidas. Por eso que en la India encuentras gente de tez oscura y gente blanca, descendientes de drávidas e indoeuropeos respectivamente. Los indoeuropeos van a introducir la lengua sánscrita y van a crear el hinduismo. Durante el periodo védico surge el sistema de castas que divide la población en estos grupos consagrados por principios religiosos. Fue en este periodo que aparece la literatura de la India, con sus grandes obras como el Ramayana y el Mahabharata que ya mencioné. El texto sagrado se llaman los Vedas y le da nombre a este periodo védico, por los Vedas, los textos sagrados. El siguiente periodo se llama el periodo brahmánico. En este periodo se consolida el sistema de castas y los que gobiernan de manera indiscutible la sociedad son los sacerdotes o brahmanes. De ahí el nombre, periodo brahmánico. En contra del sistema de castas, que era un sistema que consagra la marginación y las diferencias, aparece Buda. El verdadero nombre de Buda es Siddhartha Gautama, como ya lo mencioné. Y ya expliqué en qué se basa su doctrina. La extinción del deseo para liberar el alma del sufrimiento e ingresar en este estado de imperturbabilidad llamado el nirvana. En este periodo, la India se parte en 16 reinos, pero el reino más famoso era el reino de Magadha. Y este reino se impondrá al resto de estados, conquistándolos, sometiéndolos, estableciendo un gobierno centralista. Y llegamos al siguiente periodo, Imperio Maurya. El rey de Magadha se llamaba Chandragupta, y será Chandragupta Maurya el que logre la unificación del país. Repito, Chandragupta Maurya, rey de Magadha, será el que logre someter a otros estados, impulsando la primera unificación de la India. Él es considerado el primer emperador de la India. Después de Chandragupta, el conquistador, viene Asoka.
Asoka logra expandir más todavía el imperio Maurya, logrando la máxima expansión. Él inició la transformación de la India de un estado hinduista a un estado budista. Estableció el budismo como culto oficial, difundiendo estos templos llamados stupas. Después del fin de la dinastía Maurya, se configuró otro imperio llamado el Imperio Gupta. Este imperio se caracteriza por el apogeo comercial. Van a tener mucho contacto comercial con la China. Y producto de este contacto comercial con la China, el Imperio Gupta logrará introducir a la China muchas de sus ideas y tradiciones, entre ellas el budismo. El budismo llega a la China desde la India a través del comercio. A través del comercio. Muy bien, chicos, se acabó la India. Pasamos a China. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió todo? Por favor, verifiquen. ¿Se entendió todo? Por favor, verifiquen. Verifiquen si vamos bien. Excelente. Muy bien. Listo. Ya. Germán me pregunta por el sistema de castas. Por supuesto que existe todavía. La India ha vuelto masivamente al hinduismo y el sistema de castas aún existe en la India. ¿Eh? Por ejemplo, Gandhi, el famoso líder político y religioso que liberó a la India del colonialismo británico, pertenecía a la casta de los Kshatriyas. Es uno de estos sistemas que se resiste a disolverse, pero ya no existe como antes. Bueno, antes se había una terrible marginación social de los Dalits o pares. Hoy en día las leyes del Estado hindú protegen a todos por igual y evitan la marginación. O sea, ya no existe esta marginación de castas, pero aún existen estos grupos sociales privilegiados, como los chátrias, ¿no? Gente que viene de familias nobles y con gran ascenso social. Se resiste a disolverse. Muy bien, listo. Y ahora sí pasamos a lo que viene a ser China. Atención con China. Atención con China. Muy bien. Vamos con China. A ver, chicos, ¿todo bien? ¿Puedo seguir? Ustedes dirán. Ustedes dirán, ¿puedo seguir? ¿Go o repetimos? Algo que no te quedó claro. Seguimos. China. China también está en el lejano oriente, está en Asia Oriental. A ver, ¿qué pregunta tienes, Antonio de India? Dime antes de empezar con China, hijo. Que tenemos un minuto todavía. Si empiezo con China a las 11:30, estamos muy bien. Cuéntame, Antonio. El último periodo histórico se llama el periodo Gupta. Durante este periodo se incrementan los contactos comerciales con China y se desarrolla un gobierno menos centralista. Un ratito voy a apagar eso como odio los spam. ¿Eh? Me explico. En el llamado periodo Gupta, el imperio Gupta ejercía su gobierno, pero solamente en su región, pero tenía influencia sobre otros estados, los del norte, los cuales le pagaban tributo, manteniendo cierta autonomía. Así que durante el imperio Gupta teníamos a un estado que ejercía influencia sobre otros, obligándole a pagar impuestos a cambio de mantener cierta autonomía. Así que no es un gobierno tan centralista, hablamos de un gobierno descentralizado. ¿Eh? Imperio Gupta, un gobierno descentralizado, un Estado con estados tributarios, pero que mantienen autonomía,
y apogeo comercial con la India. Gracias a este intercambio comercial India-China, el budismo se introduce a la China. ¿Eh? Listo, Antonio, ya tenemos el último periodo. Ahora pasamos a China. China está en Asia y Oriente, tiene muchos ríos, es uno de los países más grandes del mundo, pero sus sistemas fluviales más grandes son dos, el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang. El Huanghe es el río amarillo, es el río de las inundaciones. Este río terrible se ha desviado hasta 8 veces en su historia, generando inundaciones y estragos y sufrimientos gigantescos. El río Yangtze-Kiang es el gran río largo, es el río más largo de Asia de Oriente. Este río es conocido en Europa como el río azul, pero esa traducción es incorrecta. Gran río largo es su traducción en chino. Es conocido de manera equívoca como el río azul en Occidente. Ahora, debes saber de que China es el escenario de grandes inventos y aportes, como el papel, la brújula. La sericultura es el arte de hacer tejidos con seda, tejidos con seda. La porcelana es un tipo de arcilla muy fina, cuya fórmula fue un secreto hasta el siglo XIX. ¡Qué bestia! Para producir una vasija de alta calidad que se subastaba por millones en Occidente, las porcelanas. La imprenta xilográfica es una imprenta de madera, con tipos móviles de madera, que servía para hacer estampados y reproducir rápidamente textos. Es la imprenta antigua. La pólvora es un invento chino, utilizada inicialmente para fines religiosos y luego con fines militares. El sismoscopio es un artefacto que te permitía detectar movimientos telúricos, incluso la dirección en que este movimiento telúrico se daba, movimientos telúricos que se desarrollaban a larga distancia y que nuestros sentidos no pueden identificar. Es el precedente al actual sismógrafo, ¿ya? Y la ballesta es un artefacto de guerra que permite lanzar saetas utilizando un gatillo. Ya está. Son los grandes inventos chinos. En cuanto a la escritura china se caracteriza por ser ideográfica. ¿Qué significa esto? Que cada signo representa una idea. Las escrituras ideográficas son de las más complicadas de aprender porque tienes que crear diversos signos para diversas ideas y es la que tiene la mayor cantidad de caracteres que memorizar. Son de las escrituras más complejas. El primer material de escritura china son los huesos. Los caracteres más antiguos de la escritura china se han encontrado en omóplatos de buey o en caparazones de tortuga. Estos huesos eran utilizados por los sacerdotes para hacer vaticinios del futuro. A estos sacerdotes que adivinan el futuro se les llaman oráculos, y estos huesos utilizados por esos sacerdotes para hacer sus predicciones se les llama huesos oraculares. Listo. Es el primer material de escritura en China. Los templos chinos son estas estructuras que tienen forma de, esas estructuras de múltiples niveles, cuyos techos, donde las esquinas de los techos están invertidos y apuntan hacia arriba. El alero apunta hacia arriba. ¿Eh? Estos templos, llamados pagodas, son los templos budistas en China. Recuerda que el budismo llega de la India a través del comercio a este país. Una vez que hemos aprendido esto, la arquitectura más famosa es la Gran Muralla. Es la estructura más grande hecha por el hombre y se puede ver desde el espacio. La Gran Muralla China, es enorme. Fue creada por los chinos para protegerse de los pueblos que venían de Mongolia. La Mongolia es una estepa llena de pueblos nómades. Hijo mío, hija de Anixa, más que significado, estos techos con el alero invertido hacen referencia de ascenso a los cielos, estructuras que pretenden ser verticales. Mira, acá ven pináculo y hace referencia de ascenso al cielo. Debes saber de que la Gran Muralla fue construida para defender a China del ataque de los pueblos nómades de Mongolia. Básicamente defender a China de los hunos, de los mongoles, de los manchús, que son grupos étnicos siempre
dedicados al ataque, al bandidaje, al saqueo. Muy bien. Esa es la función de la Gran Muralla China. Por otro lado, en China surgieron grandes escuelas de pensamiento, sistemas filosóficos y morales, que con el tiempo se van a convertir en religiones. El confucianismo fue desarrollado por Confucio. Confucio fue un filósofo pero moralista, ya que él proponía transformar la sociedad a través de la educación. Y la educación debe poner énfasis en la formación de hombres virtuosos. Así que es una educación de tipo moralista. Confucio sostenía que el gobierno debe estar en manos de los letrados, que en China se llaman mandarines. Los mandarines son los letrados o intelectuales ilustrados chinos que deberían ejercer el poder. Por lo tanto, Confucio proponía que el gobierno esté en una nobleza de mérito más que en una nobleza de sangre. Propone una meritocracia, un gobierno de aquellos que por mérito intelectual puedan dirigir la sociedad. Lao Tse es el otro gran pensador chino que buscaba comprender el sentido universal de todo lo existente. Él llamó a este sentido universal el Tao. La palabra Tao significa eso, sentido, camino. Él dice, las estaciones se repiten en un ciclo eterno. Ese ciclo eterno es el Tao. Los seres vivos repiten su existencia en fases que eternamente se repiten, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese orden es el Tao. El Tao es el principio que otorga sentido al universo mismo. Una de las concepciones de Lao Tse sostenía que todo lo existente se configura a partir de la unión de fuerzas opuestas y complementarias. Una fuerza luminosa que representa la vida, a la creación, que él llamó el yin, y una fuerza oscura, destructiva, vinculada a la muerte, llamada el yang. Un ejemplo de esto es el día y la noche, lo masculino y lo femenino, la unión de la vida y la muerte para crear el ciclo de la existencia. Así que todo lo que se configuraba nace de la unión de estas fuerzas opuestas y complementarias, yin y yang. Este principio también se descubrió en el mundo andino, si te conté, la dualidad, expresado en el famoso templo de las manos cruzadas. Ahora pasamos a los periodos históricos. Chicos, ¿hasta ahí se comprendió todo? Vamos, vamos, hasta ahí. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ángela. Pasamos a los periodos históricos. Comenzamos, dinastía Xia. La dinastía Xia se inicia con el primer rey de China. ¿Quién es el primer rey de China? Yu el Grande, el constructor de canales. Este hombre salvó al país de las inundaciones constantes promovidas por el río Amarillo, construyendo un sistema de canales que soporte este terrible fenómeno que era el azote de los pueblos de China. En recompensa es nombrado rey y fundador de la primera dinastía, conformada por 17 monarcas. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado tumbas, ni ciudades, ni restos que se remonten a este periodo. Así que muchos dicen que este periodo representa monarcas legendarios que no existieron. Por eso llaman al periodo Xia el periodo legendario de los reyes fundadores cuya existencia no se puede comprobar. La dinastía Shang fue la primera en desarrollar el bronce. Se han encontrado sus ciudades, las tumbas de sus reyes, sus fundidoras de metales. Así que podríamos decir que es la primera dinastía histórica. Los Shang van a construir objetos de bronce como vasijas rituales de vino, que hoy en día son subastadas por millones. En las tumbas de los reyes se han encontrado mucho esclavo sacrificado para acompañar a sus señores al más allá.
Esto demostraría que en el periodo Chang se dio la esclavitud. La esclavitud surge en el periodo Chang. Se ha encontrado en estas tumbas muchos huesos con caracteres que serían la primera evidencia de escritura china. Así que en el periodo Chang surge la metalurgia del bronce, el esclavismo y la escritura. El periodo Zhou es el periodo de los más largos. Es la dinastía que más tiempo gobernó China. Los Zhou van a dividirse en dos momentos. ¿Eh? Tenemos a Zhou del oeste y Zhou del este. Zhou del oeste y Zhou del este. Vamos a colocar Zhou del oeste y Zhou del este. ¿Qué diferencia ambas etapas? Que en Zhou del oeste había un gobierno centralizado, un rey para toda la dinastía, un rey para todo el país. Pero los Zhou van a ser expulsados de la zona occidental de China por un grupo bárbaro, los Jurchen, y al expulsar estos van a la zona oriental, y cuando llegan al este, se van a fragmentar en 7 reinos, rivales y enemigos, llamados los reinos combatientes. Los reinos combatientes. Lo que significa que el periodo centralizado terminó y comienza un periodo de fragmentación y lucha política, un periodo descentralizado. Zhou del Este hace referencia a la fragmentación de todo el país en 7 reinos rivales que se enfrentan por la hegemonía. En este periodo surge el hierro, en este periodo surge la filosofía, en este periodo aparece Confucio, en el periodo Zhou aparece Confucio. Y Confucio, recuerda, fue un filósofo moralista y reformador político chino. Surge en el periodo Zhou. De todos los reinos combatientes, que son diversos, el reino de Qin, el reino de Han, el reino de Wei, el reino de Qi, son diversos. Debes saber que sobresale el reino de Qin. Este reino terminó sometiendo a todos los demás por su enorme ejército y por sus armas de hierro y por sus terribles ballestas. Su ejército, el más disciplinado, logró vencer al resto de estados, unificando el país. El reino de Qin logró absorber a todos los demás estados y el país empezó a llamarse la Tierra de los Qin. Y viene el nombre China, China, Tierra de los Qin, porque fue el estado que impuso su hegemonía, su dominio. El rey de los Qin se llama Qi Huangdi, y este hombre es considerado el primer emperador de China, el que unificó el país bajo un gobierno centralista. Qi Huangdi se dio cuenta de que el país no podía integrarse culturalmente si es que hay tantos dialectos, así que Qi Huangdi tomó la decisión de imponer una lengua para todo el país, el mandarín. El mandarín. El chino mandarín se convierte en la lengua integradora de todo el país. El chino mandarín. Muy bien. Por otro lado, chicos, debes manejar también lo siguiente. Durante el periodo Qin, este monarca mandó a construir la Gran Muralla. La Gran Muralla se inició en este periodo. La Gran Muralla se inició en este periodo, llamado periodo Qing. Repito, la Gran Muralla se inició en el periodo Qing, pero se va a construir a lo largo de siglos. La muralla se va a construir en 17 siglos de estructura. No va a estar listo hasta el siglo XVII más o menos. Sí. Y por otro lado, cuando este monarca sintió que la vida se le iba, mandó a construir una tumba real. Su tumba está protegida por un ejército de hombres de arcilla y de barro. A este material combinado se le llama terracota. Estos son los guerreros de terracota. Estos guerreros se caracterizan por tener rostros distintos. Si te das cuenta, ningún rostro es idéntico a otro. Y tienen incluso distintos peinados. Para muchos especialistas, estos rostros distintos, con distintos motivos en peinados, representarían a pobladores de distintas partes de China integrados por primera vez bajo un gobierno central. Serían un emblema de la unificación lograda por este emperador. Muy bien. Tras la muerte de Qi Huangdi, por si acaso, Qi Huangdi es famoso porque él quería vivir eternamente y le pidió a sus alquimistas
que le preparen el elixir de la eterna juventud. Y los alquimistas le daban de beber todos los días un extraño líquido que parecía sagrado, mercurio. Hijo mío, ¿qué hace el mercurio? Te envenena, pues. Así que el tipo, buscando la vida eterna, se envenenó con mercurio. Y se murió joven, a los 40. Construyó el ejército de terracota para defenderse, y que su tumba no se profane. Hay una leyenda que si alguna vez la tumba del emperador Chihuantí fuese profanada, ese ejército regresará a la vida y desde el más allá volvería a este mundo para defender a su emperador. Ese es el trama de una película famosa llamada La Momia 3. La Momia 3. Tras el fin de la dinastía Qin viene la dinastía Han. La dinastía Han tendrá a un emperador bastante famoso, Wuti. Dije Wuti con W, ¿eh? Y este emperador será recordado por implementar la ruta de la seda, que fue la más larga ruta comercial de Oriente. Esta ruta empezaba en China, pasaba por India, por Asia Central, por el Próximo Oriente y llegaba hasta Occidente. Llegaba hasta Roma, por Dios, hasta Roma. Fue la ruta comercial más extensa, que existió en este periodo. Listo, chicos, se acabó la clase. Vamos ahora a dictar las claves, a resolver las preguntas. ¿Qué les parece? Vamos a resolver nuestras preguntitas. Te pregunto, ¿todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? Hasta ahí, ¿cómo sienten que hemos estado? ¿Hemos avanzado bien? Muy bien. Todos vamos a ver las preguntas. Voy a compartir la PPT. Muy bien, vamos a compartir la PPT. Y comencemos. Dice, la ruta de las especias, estimada Estela, se va a desarrollar sobre todo en el Imperio Gupta, ¿ya? En el Imperio Gupta. Ahí se desarrolla sobre todo la ruta de las especias. Muy bien, comenzamos. Ejercicios. Dice, la trayectoria de la civilización egipcia fue larga en el tiempo, con una duración de más de 3000 años, siendo gobernada por 31 dinastías, qué bestia, culminando con la conquista romana. Ordene cronológicamente respecto a los siguientes hechos ocurridos en la historia del Antiguo Egipto. La reforma monoteísta es de Akenatón, Imperio Nuevo. La construcción de las pirámides de Giza es Imperio Antiguo. La invasión de los Hicsos es Imperio Medio. La unificación es periodo timita o arcaico, así que empezamos con la 4. Sigue la 2, sigue la 3 y acaba con la 1. 4, 2, 3, 1. Clave, avión. 1, clave, avión. Ya está. Sigamos con las preguntas. Dice así. La historia de Mesopotamia se caracteriza por la diversidad de pueblos y lenguas, asentados en un territorio amplio y fértil que dio origen a una importante civilización. Bueno, a diversas en realidad. En relación con los hechos históricos ocurridos, indica el valor de verdad según corresponde. Los sumerios fueron conquistados por los casitas, unificando la región de Sumer. No, los sumerios fueron unificados por los acadios. Así que uno es falsa. 2. Hammurabi, rey babilónico, intentó imponer el culto religioso a Marduk. Sí, el culto a Marduk, este famoso culto, fue impuesto desde Babilonia. Babilonia es la ciudad donde se estableció el culto a Marduk. Recuerda que en Babilonia estaba el figura de Marduk. La alianza de medos y babilónicos acabó derrotando al imperio asirio, también es verdadero. Yo te conté que la coalición medo-babilónica permitió la destrucción de la ciudad de Nínive.
La escritura cuneiforme y el arado fueron inventados por los acadios, no, por los sumerios. Así que es falso, verdadero, verdadero, falso. La clave es casa. Dos casas. Ya está. 3. En Egipto, el imperio antiguo fue una etapa de gran prosperidad, pero también de inestabilidad política y decadencia económica. Respecto a este periodo histórico, es correcto afirmar que el principal centro político fue la ciudad de Memphis. Sí, durante el imperio antiguo, Memphis fue la capital. Se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, pirámides de Giza son del imperio antiguo. ¿Se unificaron todos los cultos imponiendo el culto al dios Amón? No, eso es del periodo tebano o imperio medio. ¿El faraón Tutmosis III logró la máxima expansión? Sí, pero no es del imperio antiguo, es del imperio nuevo. Los nomarcas fueron debilitando el poder de los faraones poco a poco hasta dar paso al primer intermedio. La clave sería 1, 2 y 5. La clave es besito. Muy bien. 4. Los arios o indoeuropeos durante el periodo védico no formaron un reino unificado, sino que se establecen en pequeños reinos que se extienden hasta el este ocupando las creencias y la guerra en este periodo están relatadas a través de mitos y leyendas en los libros sagrados de los Vedas, escritos en qué lengua. Bueno, te están hablando, hijo mío, del territorio de la India. Dice, se expandieron por el este, el oriente. Y pregunto, ¿qué río de la India se encuentra al este? El Ganges. Y sí te conté que todos los textos sagrados, como los Vedas, son escritos en sánscrito. Acá la clave es dedo. 4 dedos. Pasamos a las 5. Durante la dinastía Zhou, la precaria unidad alcanzada se fue perdiendo, producto de la lucha entre varios reinos locales. China antigua fue afectada por numerosas guerras civiles que dividieron el territorio en la llamada época de los reinos combatientes, en la cual también se dio el surgimiento del taoísmo y el confucianismo, sí, sí, porque ahí surge la filosofía. La llegada de los monjes budistas, no, esto pertenece a China. Frank la clave es listo. Chicos, todas las preguntas están cubiertas. Ya la clase prácticamente ha terminado. Pregunto, esto debe acabar a la 1, ¿no, verdad? A la 1, ¿no? Entonces, hijo mío, ¿alguna pregunta antes de irnos? ¿Quieren saber algo sobre este otro tema? HP, HU, fútbol, política, mangas, videojuegos. Pueden preguntar lo que quieran. Pueden preguntar lo que quieran. Si algo no te quedó claro, es el momento. Si quieres hablar de otro tema, es el momento. Si tienes una duda sobre la guerra del Pacífico, sobre el gobierno de Fujimori, sobre la Segunda Guerra Mundial, es el momento. Que tenemos más o menos 5 minutos. Sí, Estela, sí. Durante el periodo Qin, el emperador Qi Huangdi consideraba de que las enseñanzas confucianistas eran peligrosas para la estabilidad de su gobierno, ya que estos hombres comenzaron a cuestionar las políticas autoritarias de este emperador y mandó a capturar y a quemar muchos textos del confucianismo. El confucianismo sí fue perseguido durante el periodo Qin. Buena, Estela. Gracias por tu pregunta que nos ha permitido extender este manejo. ¿Quién más tiene otra pregunta? Claro, los intelectuales siempre son molestos al poder por su crítica y su influencia.
Y los poderosos siempre tratan de callar a los intelectuales, que hoy en día son pues los periodistas, los politólogos. Si eres molesto al poder, te botan del país, o te sacan del aire, o te llenan de denuncias. Así funciona hoy en día. Ya está. Otra pregunta por ahí. ¿Quién dijo yo? Mao Zedong, pregunta Linor. A ver, Ricardo, vamos a leer las preguntas. ¿Tiene una memotecnia cerca del periodo histórico egipcio? Es fácil, Ricardo. Simplemente comienza con el periodo tinita, porque la capital es Tinis, y de ahí viene Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. ¿Ves? Otra vez, empiezas con tinita, sigue el Antiguo, sigue el Medio, sigue el Nuevo. Y finalmente el tardío. Está bien fácil. Está bien fácil. El primero y el último empiezan y terminan con T. Y luego sigue antiguo, medio y nuevo. Ahora, vas a decir, en el antiguo la capital es Memphis. Memphis, de que se llame Menfita. En el medio la capital es Tebas, periodo tebano. Y en el nuevo sigue siendo Tebas. Y en el nuevo sigue siendo Tebas, neotebano. No es muy difícil, es fácil. Me pregunta Linor, ¿qué opinión tiene de Mao Zedong? Bueno, Mao Zedong fue un líder, Mao Zedong, como también es conocido, fue un líder campesino, líder del Partido Comunista de Trabajadores y Obreros, de campesinos y obreros. Tomó el poder en China en 1949, derrocando al gobierno nacionalista y autoritario de Chiang Kai-shek. Fue muy importante en la liberación de China de la invasión japonesa y buscaba, a través de sus políticas, reivindicar a los sectores trabajadores. Lamentablemente, cuando los comunistas toman el poder, eliminan el sistema de partidos y establecen una dictadura de partido único. Y China terminó convertida hasta el día de hoy en un estado totalitario. El Partido Comunista suspende las libertades civiles, la libertad de prensa, y comienza con sus políticas de economía planificada. Una economía socialista es una economía planificada donde todos los medios de producción pasan del sector privado y extranjero al Estado. Al Estado. Y cuando el Estado es dueño de los medios de producción, lo hace muy mal. No es tan competente como el sector privado. Lo hace muy mal. Y Mao Zedong es responsable por sus pésimas políticas económicas de la muerte de 20 millones de personas en un programa económico fallido llamado el Gran Salto hacia adelante. Fue un programa fallido que llevó a la miseria china, vino la gran hambruna, las malas cosechas y mueren millones de personas. Y Mao mató a otros 15 millones más en la llamada Revolución Cultural. Con la llamada Revolución Cultural quería consolidar el socialismo en su país, erradicando toda fuente de pensamiento liberal capitalista. Además que fue una especie de golpe de Estado, utilizado por él para retomar el poder y la dirección del gobierno. Fanatizó a jóvenes quienes salieron a masacrar a todos los que cuestionaban las posturas socialistas. Incluso se enseñó a los niños a denunciar a los padres, a sus propios padres, si es que cuestionaban las enseñanzas del gran maestro Mao Zedong. Mao Zedong también mandó a exterminar a todos los intelectuales críticos con el famoso movimiento de las 100 flores. En el movimiento de las 100 flores mandó a exterminar a todo intelectual crítico del país. Si China es rica hoy en día, si China es... Bueno, Germán, el libro rojo, más que tener una doctrina, son las frases, comentarios, enseñanzas y dichos famosos de Mao. Ok, voy a acabar a las 1:05, así que estoy haciendo... Ya acabé mi clase, hace 5 minutos. Así que estoy explicando algunas preguntas que los alumnos me quieren ir haciendo sobre otros temas que también son
interesantes. Y si China es próspera hoy en día, no es por Mao, son por las reformas de Deng Xiaoping. Sí, Xiaoping. ¿Y qué hizo este hombre? Implantó la economía de mercado en China, que es lo que funciona en el mundo. Permitió el retorno de la inversión extranjera, comenzó una legislación en favor de la propiedad privada, que ciertamente es el músculo privado el que crea riqueza en un país. Y gracias a la globalización, mucha gente se ha ido a China a hacer negocios, llevando sus capitales. Y es el modelo de libre mercado el que ha hecho a China musculosamente fuerte en términos económicos. Ujú. Listo. Lo que le falta a China es libertad, no tiene libertades. Es un gobierno muy autoritario, muy vertical, no hay elecciones y un partido mantiene el poder con una dictadura totalitaria. Pregunta Estela, ¿los egipcios no comían vaca? Claro que comían vaca y se le empujaban bien rico. Hathor es el gato. Hathor es la diosa no, Bastet es el gato. Ujú. Listo. Bastet es el gato. A ver, voy a salir de dudas, ¿eh? Acá tengo el material, pero lo manejo, ¿eh? Lo manejo. A ver, Hathor. Ah, ya. Hathor es la diosa del cielo, la versión diosa del cielo y del amor. Pero su origen está en el culto a Nut. Su vientre era enorme y representa el firmamento. Sus ombligo representaba la luna y los lunares que tenía sobre el pecho, sobre el estómago, representan las estrellas. Esta diosa fue embarazada por Heb y es la madre de Osiris, de Isis, de Set. Eh, como te digo, en Egipto sí se comía vaca. El país que no comía vaca era la India. En la India la vaca es un animal sagrado. Sagrado. Si una vaca se mete en el tráfico de la India, los hinduistas no la tocan. Con mucha reverencia intentan moverla. O muchas veces no la tocan, porque es un animal sagrado. Trabajar con el cadáver de una vaca es considerado un delito, algo impuro, algo indígena. Ujú. Bueno, los fervientes seguidores minor del hinduismo, no. Al igual que los judíos, tampoco comen cerdo. Y al igual que los adventistas, no comen ningún animal que tenga pliegues en los pies, en los dedos. Así que, hijo mío, hay costumbres que religiosamente se soportan o se resisten a modificarse a pesar del mundo moderno. Los testigos de Jehová no comen alimentos en base a sangre. Muy bien. Chicos, ahora sí, hemos hablado de diversos temas y nos vamos. Se me cuida mucho. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Espero que la clase haya sido provechosa. ¿Eh? Y nos vamos con la frase del faraón. Ra. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Estelita, me haces tarde tu pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no se mete en la guerra? Porque si la OTAN se mete a Ucrania, Rusia se va a un conflicto con apoyo de China, con apoyo de Siria y con apoyo de Irán. Así que quiere evitar una guerra a gran escala. Por eso no se mete. Ya está. Chau, bro.